Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a hacer un panorama respecto de la metodología empleada para el estudio de las lenguas indoeuropeas y de la reconstrucción del indoeuropeo. Bien, y acá les pongo cuáles son los dos métodos desde la lingüística empleados de manera básica, o sea, son los métodos básicos de trabajo para abordar las lenguas indoeuropeas y la reconstrucción del indoeuropeo, que son el método histórico y el método comparativo. El método histórico, que también lo pueden encontrar descrito en el marco de lo que se denomina la lingüística histórica o la lingüística diacrónica, implica trazar la historia de los fenómenos lingüísticos de una lengua. ¿Y esto qué implica? Entonces, implica el estudio de los cambios de esa lengua, cuáles son los procesos que se ven involucrados en ese cambio y por supuesto, formular teorías que los expliquen, ¿sí? Y yo ahí les aclaro que el estudio particular se va a dar sobre todo a partir de las irregularidades. ¿Por qué? Porque en la medida en la que surgen irregularidades en una determinada lengua es porque se está entonces rompiendo con un uso común. Y entonces lo interesante que va a hacer el lingüista es abordar justamente cómo se parte de regularidades para llegar a irregularidades que son las que van a promover ese cambio, ¿sí? Entonces, justamente el foco va a estar puesto en abordar el estudio de estas irregularidades, ¿sí? Que las que decíamos entonces que son las que explican el cambio. Y digamos, el objetivo general en el método histórico es el de justamente ir desde los orígenes e ir trazando un desarrollo en una línea evolutiva, ¿sí? Esto es básicamente lo que quiere decir lo de trazar la historia de esa lengua, ¿sí? Y tengamos presente, y esto va a ser una diferencia con el método comparativo, que este método histórico implica una reconstrucción interna del sistema lingüístico, porque lo que justamente va a analizar el lingüista es estos distintos estadios de la lengua, que son estos estadios sucesivos, y sobre la base simplemente de la evidencia con la que se cuenta de esa lengua, ¿sí? No es necesario recurrir en principio a otra lengua, salvo, bueno, como vamos a ver a continuación, que esto sea, digamos, determinante para explicar un determinado fenómeno, y ahí sí es donde nos vamos a valer del método comparativo. Algunos de los objetivos, bueno, emparentados o en el marco de esta historización que se hace de la lengua es el del estudio de la historia de las palabras, básicamente el estudio de las etimologías, ¿sí? Esto es uno de los elementos que cubre también el método histórico, y a nosotros por lo que nos interesa este método histórico es porque justamente lo que permite es hacer una reconstrucción de una prehistoria de una determinada lengua, en nuestro caso, por supuesto, el proto-indoeuropeo, ¿sí? A partir de el estudio ahí sí, en ayuda con el método comparativo, es que se puede llevar a cabo esta reconstrucción de una prehistoria de una lengua, ¿sí? Acá entonces pasamos a ver cómo se complementan estos dos métodos y explicamos entonces el método comparativo, que a grandes rasgos lo podemos definir como aquel que estudia diversas lenguas, poniéndolas en relación. Su objetivo principal es el de aclarar determinados aspectos de una de las lenguas que se está estudiando a partir de los hechos que se producen en las demás, ¿sí? Digamos, la gran ventaja del método comparativo para la lingüística es justamente esa. Cuando tenemos una lengua en la que hay un elemento de dicha lengua que uno no termina de explicar, en la medida en la que yo puedo comparar a esta lengua con otra, en donde se da un fenómeno análogo, tal vez entonces me provea de las explicaciones para ese fenómeno que yo no termino de comprender en la lengua de base, ¿sí? Esto es como uno de sus objetivos del método comparativo. Y a diferencia de lo que veíamos antes con el método histórico, que decíamos que era una reconstrucción interna, este método comparativo implica una reconstrucción externa. Es decir, no hace falta trazar la historia de la lengua principalmente, ¿sí? No es necesario. Vamos a ver que, como decíamos antes, que de todas formas estos dos métodos se van a complementar para el estudio del indoeuropeo, pero en principio el método comparativo de manera básica puede trabajar de manera lo que se denomina sincrónica, o sea, hacer un recorte de un estadio de la lengua, de las lenguas comparadas, y sobre la base de eso operar el análisis, ¿sí?
Entonces, bueno, en principio, como les pongo que entonces no es necesario lo de trazar la historia de la lengua, pero de todas formas se enriquece, por supuesto, el método con la ayuda del método histórico de reconstrucción interna. ¿Sí? Es como que van de la mano en determinados estudios, para el caso del indoeuropeo, van de la mano. ¿Sí? Y tengamos en cuenta que el método comparativo nos va a permitir el establecimiento de familias, o sea, establecer la filiación entre diversas lenguas y desde ese punto de vista también se puede reconstruir su historia, ¿sí? Por eso vemos que para el caso del protoindoeuropeo esto va a ser fundamental y por eso la historia y la comparación de lenguas va de la mano y el método comparativo justamente en la medida en la que va a poner en relación los fenómenos que se producen en una lengua en comparación con otras, u otras, es también la base para la reconstrucción de lenguas desaparecidas, porque esto lo venimos comentando para el estudio del indoeuropeo sobre la base de los testimonios conservados de las que son las lenguas derivadas del indoeuropeo, es que se hace la reconstrucción del indoeuropeo del que no tenemos ningún testimonio, ¿sí? Entonces, como conclusión general, tengan presente que el método histórico y el método comparativo para el estudio del protoindoeuropeo van juntos, ¿sí? Algunos teóricos van a hablar directamente del método histórico barra comparativo, guión comparativo, pero a mí me interesaba en todo caso dar las precisiones terminológicas respecto de cuál es uno y cuál es otro, y en todo caso ver esto de que para el caso que nos interesa a nosotros van a ir estos dos métodos conjuntamente. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es presentar algo de los fundamentos del trabajo con el método histórico y comparativo. Algo de esto ya fuimos sugiriendo en otros videos, pero lo retomo, que es que la base del trabajo va a estar en el hecho de que el lingüista se encuentra con una serie de correspondencias, similitudes entre distintas lenguas individuales y a partir de eso tiene que dar explicaciones, o sea, ¿por qué se dan esas similitudes? ¿Sí? Entonces yo acá les pongo un ejemplo respecto de las distintas raíces en hitita, sánscrito, griego y latín para la palabra pie. Entonces tenemos en hitita que es pad, en sánscrito pad, en griego pod, en latín ped. Y entonces esa similitud que yo advierto entre estas lenguas la tengo que explicar, ¿sí? La tengo que explicar y, digamos, bueno, yo ya, spoiler alert, por supuesto que la explicación que vamos a dar es de que el hecho de que todas estas raíces tienen un origen común, que es su lengua madre, que es el indoeuropeo, en donde la raíz para lo que significa pie es ped, ¿sí? Entonces, la base entonces del trabajo es, yo advierto las similitudes y las tengo que explicar, ¿sí? Pero vayamos a ver, digamos, y tratando también de ir descartando aquellas explicaciones que no son posibles a la hora de toparnos con un estudio de las lenguas. Entonces una primera explicación que uno podría dar es pensar que estas similitudes se dan porque es un patrón universal en las lenguas denominar a esta palabra de este modo, ¿sí? Esa sería una primera explicación que por supuesto la vamos a descartar de manera instantánea. Estas similitudes explicadas como aspectos universales de las lenguas humanas no tiene razón de ser, basta con observar la diferencia que hay, por ejemplo, entre lenguas indoeuropeas y la forma en la que denominan a determinadas cosas y lenguas, por ejemplo, semíticas, ¿sí? Entonces, ese mismo hecho, que lo encontramos a montones, nos da cuenta de la idea que está más que probado hoy día en la lingüística, que es que el signo lingüístico es arbitrario, convencional, y que entonces no es necesario que ante a un determinado objeto, ante un determinado concepto, la humanidad le dé un determinado sonido o una determinada combinación de sonidos, ¿sí? El signo lingüístico, tal como nos lo explica Saussure, tiene estas dos fases que son el significado y el significante, y esta unión entre el significado y el significante, que a grandes
rasgos es, bueno, la manifestación fónica de ese signo y el sentido al que alude, su referente. Son arbitrarias esa relación que se establece entre significado y significante, ¿sí? Esa relación es arbitraria. Entonces, el hecho de pensar en algo así como la universalidad de los aspectos de las lenguas en la humanidad es, bueno, una explicación que cae bastante rápido. Pero bueno, vamos también aprovechando entonces esta explicación que igual descartamos para ir introduciéndonos en estos conceptos de la arbitrariedad del signo lingüístico y la forma en la que entonces esta relación entre significado y significante es convencional, ¿sí? Podríamos pensar otra explicación para la similitud de lenguas, que es la coincidencia, la mera coincidencia. De todas formas, adelanto yo que también es una explicación que vamos a descartar, porque si bien se pueden dar coincidencias a la hora de observar que hay palabras que tienen una determinada manifestación fónica y un concepto afín, y que no derivan del mismo origen, ¿sí? Yo les voy a poner acá un ejemplo que se suele citar mucho, que es la similitud aparente que podemos encontrar entre la palabra latina deus, Dios, y la palabra griega para denominar Dios, que es theos. Y en principio uno ahí ve una dental, ¿no? Ve esa terminación us, os, encuentra ciertas similitudes, entonces piensa que ¿por qué no? Podrían derivar de un origen común y hoy en día está probado que el origen indoeuropeo de estas dos palabras es distinto, ¿sí? No responden a lo mismo y de hecho después si uno profundiza también va a dar cuenta del hecho de que no solo hay una cuestión de que derivan de etimologías distintas, o sea, son dos palabras en protoindoeuropeo, sino que además hay cierta diferencia semántica entre una y otra, ¿sí? No vamos a profundizar esto ahora, pero entonces retomo. ¿Existe la posibilidad de que se den coincidencias en las lenguas? Y sí, hay algunas palabras que parecen estar relacionadas etimológicamente y no lo están, como es este el caso, pero esto no puede explicar todas las similitudes que uno va a encontrar, por ejemplo, entre el grupo de lenguas indoeuropeas o los casos, por ejemplo, como los veíamos recién, entre el sánscrito, el griego, el latino. O sea, vamos a encontrar muchas coincidencias en distintos niveles de esas lenguas, por lo que la coincidencia no va a poder explicar todos estos fenómenos, ¿sí? Vamos a dar una tercera explicación, que es la del préstamo, ¿sí? Esta explicación implicaría que, a grandes rasgos, dos lenguas en contacto pueden verse mutuamente influenciadas, por lo cual entonces, por ejemplo, en una lengua A, yo puedo tener elementos de una lengua B, y lo mismo en la lengua B puedo tener elementos también de la lengua A, ¿sí? En el léxico es donde más se observan los préstamos, ¿sí? A nivel léxico es donde más se observan los préstamos y esta es una explicación que se ha postulado para el caso de las lenguas indoeuropeas. Este fenómeno también puede aparecer explicado en algún tratado de lingüística como lo que se denomina convergencia lingüística, que implica más básicamente lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, estamos hablando de un grupo de pueblos en contacto, o sea, pueblos con dos lenguas distintas en contacto y que justamente en virtud de ese contacto, que es prolongado y sostenido en el tiempo, es que se van interfiriendo, ¿no? Entonces pueden pasar elementos de una lengua a la otra por ese contacto sostenido y prolongado, ¿sí? Entonces, bueno, hay fenómenos también, por ejemplo, entonces, convergencia lingüística, interferencia entre lenguas, y entonces retomo para lo que nos interesa acá. Para el caso de las lenguas indoeuropeas, se comprueban ejemplos puntuales de préstamo. Esto se puede comprobar. Acá les pongo el ejemplo de cómo pasa la palabra mejané del griego a máquina en latín. Ahí el proceso se da a partir del dórico, majaná, ¿no? con el sonido A. Después aparece atestiguado para el sur de Italia, digamos, la segunda forma macana, y después por un debilitamiento de la vocal aparece la I,
el sonido I, y después la formulación final que encuentran ahí, que es con la introducción de la H, se explica como la restitución del sonido original aspirado en la J del griego, ¿sí? Entonces digo, se comprueban, por supuesto, ejemplos de préstamos entre las lenguas indoeuropeas, pero esto no puede explicar todas las similitudes. Y ya les digo, y sobre todo los préstamos son mucho más evidentes en el plano del léxico, ¿sí? Pero hay otras estructuras de la gramática que observamos en las lenguas indoeuropeas que son similares y que es poco probable que sea el préstamo su explicación, ¿sí? Entonces, decíamos, ¿no? O sea, esta idea del préstamo la vamos a descartar y llegamos a la última explicación, que es, bueno, con la que nos vamos a quedar, que es la derivación, o sea, el pensar que había una lengua originaria de la que todas estas lenguas que ostentan similitudes derivan, ¿sí? Esta es la explicación que vamos con la que nos vamos a quedar. No excluye, aclaro por las dudas, el préstamo, o sea, sí vamos a poder encontrar préstamos entre las lenguas indoeuropeas, pero la hipótesis más fuerte, y es la que sobre la cual se basa entonces la reconstrucción del indoeuropeo, es el de pensar en una protolengua, una fase originaria, que es la que explicaría entonces los testimonios con los que contamos de las distintas lenguas de la región de Europa y Asia que hoy en día entonces denominamos como lenguas indoeuropeas, ¿sí? Y aclaro algunas cosas que me parecen importantes, algunas ya las mencionamos, pero como son importantes las vamos a mencionar nuevamente, que es el hecho de que la derivación se explica y tiene su fundamento en el carácter arbitrario del signo. Justamente el hecho de que nosotros tenemos una coincidencia, volvamos al ejemplo que teníamos allá arriba, ¿no? Tenemos una coincidencia, por un lado, en la expresión fónica, pad, pod, ped, etcétera, para las distintas lenguas indoeuropeas. Pero también el sentido de esto se da igual, ¿sí? Todas estas raíces aluden entonces a lo que quiere decir pie, y esto se explica por el carácter arbitrario del signo. No hay una relación necesaria entre el significado y el significante del signo. Entonces, la explicación básica es que justamente lo que decíamos, esto no puede ser accidental, sino que tiene que darse a partir de una explicación que parte de una lengua originaria que a partir de cambios que ha sufrido, se ha diversificado al punto tal de dar origen a estas otras lenguas. Bien, y después las correspondencias, decíamos, no son aisladas, o sea, yo tengo que tener una cantidad importante de correspondencias entre estas lenguas, y además tienen que ser sistemáticas. Y esto es fundamental para el trabajo científico con estas lenguas, que es básicamente, cuando uno habla de sistemático, a lo que se refiere es al hecho de que los cambios fonéticos, la evolución fonética que yo postulo para un caso, también debe ser aplicada a otros casos de contextos similares, ¿sí? Esta es la base de la explicación por derivación, ¿sí? O sea, y por eso es importante recurrir a la comparación entre lenguas, ¿sí? En esa comparación entre lenguas es que yo puedo observar, como decíamos entonces, que en determinadas condiciones yo tengo que poder predecir esos cambios fonéticos, ¿sí? Y eso forma parte de lo que mencionábamos al principio respecto de estas teorías que postula la lingüística histórica respecto de los cambios fonéticos en una lengua, ¿sí? Entonces, ¿cómo termino de comprobar las determinadas leyes que van a describir esos cambios históricos de las lenguas? Con la comparación, ¿sí? Cuando yo entonces puedo advertir ese fenómeno en distintas lenguas. Y esto, por supuesto, es lo que entonces me va a permitir luego reconstruir el protoindoeuropeo.